vamos a presentar al bachiller en ciencia, Aldair Médico. Él tiene la afiliación a la Universidad de Rockefeller en Estados Unidos. Aldair Médico es candidato a doctorado en el Laboratorio de Genómica de Vertebrados en la Universidad Rockefeller para el programa de PhD en Bioscience. Allí él se encarga de desarrollar y aplicar herramientas computacionales para el análisis y anotación de genomas. Su grupo forma parte del proyecto de genomas de vertebrados, que genera ensamblajes de genomas de referencia de alta calidad para todos los vertebrados, así como también forma parte del consorcio de referencia de pangenoma humano. Asimismo, ha publicado sus investigaciones sobre el modelamiento de resistencia a piracinamida en Mycobacterium tuberculosis y sobre predicción de inmunoinformática de pitopos en SARS-CoV-2 específicos para poblaciones sudamericanas. Recientemente ha colaborado en un estudio de caracterización molecular de genes del virus de Marek. Además, está estudiando cambios en el transcriptoma de pacientes con enfermedad de Chagas en distintos estadios. También ha trabajado data de pacientes con carcinoma hepatocelular fibrolaminar, analizando mutaciones germinales somáticas y estructurales durante la progresión del cáncer usando diversos programas y algoritmos de llamados de variantes, que es variant calling. Te doy el pase, Aldair. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Xiomari. Voy a compartir mi pantalla. ¿Tienes acceso? Sí. Oh, Sí, se puede a ver ver, la pantalla. sí, me fui muy adelante, perdón. Ok. Bueno, mi ponencia se llama Explorando el rol de elementos repetitivos en la arquitectura y evolución de genomas. Y básicamente les voy a comentar un poco sobre el trabajo que vengo haciendo desde hace ya más de un año acá en el BGL o Laboratorio de Genómica de Vertebrados. Antes voy a dar una pequeña introducción de cómo fue mi camino en biología. Y de repente algunas personas en la llamada se sienten identificadas o tienen preguntas al respecto. Bueno, primero, mi interés por la biología realmente nació bien temprano y creo que esto es algo poco común en Perú porque no hay muchas oportunidades de investigación, por ejemplo, en secundaria. Algo que aprendí acá en Estados Unidos es que estudiantes de secundaria pueden empezar a tener rotaciones de verano, rotaciones cortas en programas especializados para ellos y eso les abre muchas puertas porque empiezan a conocer cómo funcionan los laboratorios, empiezan a hacer ciencia poco a poco bajo la mentoría de un estudiante o de un postdoc y realmente abre muchas posibilidades porque luego estas mismas personas son las que postulan a programas de pregrado o programas de verano también una vez que te gradúas y a programas de posgrado. Entonces, yo comencé el 2013 y el 2014 con la Olimpiada Peruana de Biología, donde clasifiqué para la Olimpiada Iberoamericana de Biología. La Ricardo Palma es la organizadora a nivel nacional. En este caso, en el 2014 fue la Universidad Nacional Autónoma de México. Me fue muy bien, no me puedo quejar, pero creo que lo que más me llevo de esta etapa es que me dieron una oportunidad para escribir una especie de mini review que ahora que lo veo en retrospectiva era realmente bastante básico, pero me llamó mucho la atención de cómo funcionaba el sistema de publicaciones, básicamente desarrollar tu idea poco a poco. Y luego de eso, simplemente empecé mis estudios de pregrado. Primero roté en el Laboratorio de Ecología Molecular bajo la dirección del profesor Daniel Loré. Em, a- Principalmente ellos estudian animales acuáticos, pero también tienen algunos, bueno, tenía algunos proyectos con abejas, entonces yo quería caracterizar la diversidad molecular de un parásito de las abejas llamado Varroa. Bueno, ahí aprendí las técnicas básicas de biología molecular. Luego también me dio curiosidad la parte in silico, entonces formé parte del grupo del profesor Gustavo Sandoval, donde eh, básicamente tenían sesiones donde enseñaban cosas sobre modelamiento molecular y bueno, me gustó mucho la experiencia y dije, bueno, voy a buscar algún laboratorio o algún grupo que se encarga de hacer eso específicamente y encontré
en la Ricardo Palma, em, un grupo bajo la dirección del profesor Roberto Pineda, donde se encargaban de hacer simulaciones de dinámicas moleculares. Bueno, con este grupo fui capaz de generar un póster y lo presenté en Chile. Aparte de eso, también estuve yendo a cursos, por ejemplo, un curso de verano en Brasil, y luego una pasantía en España. Entonces, yo creo que vale la pena aprovechar las oportunidades que ofrece tanto San Marcos como Pronavec, etcétera, etcétera. Aparte de eso, también me interesé bastante en las dinámicas moleculares, entonces quería buscar algún laboratorio que trabaje con esto específicamente. Gracias a David, que está por ahí, em, me ayudó bueno, me introdujo a doctor Mirko, me dijo, mira, tenemos un estudiante que quiere, quiere hacer investigación, está buscando rotaciones. Y todo empezó en el 2017 y gracias al trabajo de prácticamente 3 años y junto a otros grandes científicos como, por ejemplo, Rydberg, que también va a dar una charla, Eduardo y Gustavo, pudimos sacar este artículo el 2020. Y en esencia, este artículo solamente buscaba predecir la función de una enzima de Mycobacterium tuberculosis que está asociada a resistencia a antibióticos. Y brevemente usamos métodos in silico para caracterizar esta enzima y mutantes y ver si es que podíamos predecir la actividad o la eficiencia de la enzima. Usamos modelos log lineares, usamos un cross-validation y bueno, creamos unos modelos bien bonitos. Pero esa no fue mi única oportunidad de investigación que tuve cuando justo me gradué, plena pandemia. em, Muchos laboratorios cerraron temporalmente, entonces, gracias a David y otros egresados de la Escuela de Genética como Rui, como Over, como Manuel, que ahora están eh, haciendo mucha investigación genómica, inmunoinformática, pudimos sacar este artículo en más o menos 6 meses. Fue un trabajo bastante rápido y acá aprovechamos de que muchos estudios se estaban realizando exclusivamente en poblaciones europeas, asiáticas y había muy pocos casos en Sudamérica. Dijimos, vamos a hacer un review, pero al mismo tiempo usar estos resultados para ver si podemos predecir epítopos, las proteínas de SARS-CoV-2 y usamos los genomas que habían disponibles en ese momento del SARS-CoV-2 y básicamente obtuvimos algunas métricas como Shannon Entropy, tenemos la presión selectiva, modificaciones post-reaccionales. Luego el review de literatura que hicimos, básicamente esto nos ayudó a encontrar los alelos de HLA, que es el complejo que se encarga de presentar los antígenos a las células, perdón, a las células T y pudimos realizar un modelamiento de los epítopes y básicamente pudimos como actualizar un poco la situación para Sudamérica. Fue bastante útil, supongo, y luego de eso yo estaba buscando posgrados, estaba pensando, de repente un máster en Europa o de repente un doctorado en Estados Unidos o en otros lugares. Y gracias a David también me puse en contacto con el doctor Robert Gilman, que es gran colaborador de Mirko Simic. Y bueno, estamos haciendo un estudio de Chagas, donde tenemos em, muestras de pacientes con Chagas en diferentes estadios y usamos herramientas bioinformáticas para caracterizar cuáles son los genes que están disregulados y ver si es que hay algunos genes que están asociados a la progresión de la enfermedad. Gracias a todas mis experiencias pude ser aceptado en Rockefeller y en algunas otras universidades de Estados Unidos. Y lo bueno es que tuve un periodo de preparación previo empecé a estudiar cáncer. Y bueno, esta es una foto del grupo, por ahí está David, ahí estoy yo.
Estábamos bajo la dirección del doctor Sanford Simon y básicamente lo que hicimos en ese, bueno, lo que hice yo en ese estudio, es un estudio más grande, fue básicamente estudiar este cáncer que es originado por una lesión de 400 kilobases entre dos genes. Y esta fusión, esta quimera, genera un transcrito y genera proteína. Y el cáncer es básicamente adicto a esta quimera. Entonces, había data transcriptómica, data genómica. Y lo que hicimos fue usar esta data para detectar variantes somáticas. También estuve explorando variantes germinales. Anotamos las variantes y vimos si es que habían recurrencias. También exploré si había, por ejemplo, mutational signatures, firmas mutacionales, a ver si es que había algún factor ambiental o interno que estaba causando estas mutaciones. Y esta investigación va a ser publicada muy pronto. Em, y bueno, ese es básicamente el resumen de mi investigación. Estuve rotando con Sanford Simon casi un año, hasta que el 2023 me uní, bueno, roté y luego me uní al laboratorio de vertebrados, y esa es básicamente la investigación que hago ahora. ¿Qué hace el laboratorio de vertebrados en Rockefeller? Bueno, ellos, como mencionó Xiomari en la introducción, ellos forman parte, nosotros formamos parte del proyecto Genoma de Vertebrados y principalmente funciona parcialmente como un core y también haciendo investigación. Se generan genomas de referencia. Como es un core, obviamente recibimos algunos encargos por parte de otros profesores en la universidad, también de otros colaboradores fuera. Pero este proyecto de genoma de vertebrados es bastante ambicioso porque busca secuenciar el genoma de todos los vertebrados que existen en la Tierra. Entonces, para darles un poco de contexto de por qué estoy estudiando elementos repetitivos, tenemos que entender que los genomas son altamente repetitivos, ¿verdad? Tenemos que el genoma de un vertebrado puede estar eh, cubierto entre 5 a casi 80% por elementos repetitivos dependiendo del grupo, y es por eso que es importante estudiarlos. No solamente están en muchos lugares, sino que también los elementos repetitivos son bien diversos. Tenemos los centrómeros, que tienen una unidad que se repite muchas veces, y al mismo tiempo ese conjunto de unidades se repite otras veces. Entonces tenemos una zona bastante eh, repetitiva en el centro de los cromosomas. Tenemos transposones que están saltando de un lugar a otro. No están en tándem, están dispersos. Y también tenemos los telómeros que están en los extremos de los cromosomas. Entonces, Eh, yo escogí estudiar telómeros y transposones porque ellos están relacionados con la estabilidad del genoma y porque tienen funciones bien importantes en la célula. Y como el laboratorio se encarga de estudiar también la evolución de vertebrados, siempre buscamos buscar estudiar el aspecto evolutivo de los genomas. Entonces, ¿cómo podemos estudiar elementos repetitivos? Bueno, nosotros dependemos de herramientas de anotación. Seguramente algunos han escuchado Repeat Masker, pero hay básicamente herramientas de anotación para cada tipo de elemento repetitivo, dependiendo de de cuál es tu pregunta de investigación. En algunos casos quieres buscarlo desde reads, en algunos casos desde ensamblajes. En mi caso, nosotros trabajamos con ambos y si trabajamos con los ensamblajes, necesitamos tener un ensamblaje de alta calidad. Y justamente ese es el principal objetivo del proyecto de genoma de vertebrados, que a su vez es parte del proyecto, bueno, no sé cómo traducir esto, biogenoma, proyecto de genoma de la Tierra. O sea, básicamente se busca secuenciar todas las especies en diferentes fases y hay muchas universidades involucradas. ¿Perdón? Ok, entonces, ¿cómo funciona exactamente el proyecto de genoma de vertebrados? Les mencionaba que habían fases. Bueno, básicamente nosotros tenemos casi 75.000 especies de vertebrados. Entonces, podrán imaginar que es una escala grande, gigantesca, ¿verdad? Eh, Históricamente hemos visto de que el genoma humano bueno, el borrador del genoma humano estuvo listo, entre comillas, desde hace más de 20 años. Recientemente se ha publicado el genoma de telómero a telómero, genoma completo, pero si vemos
cómo es la situación en otros organismos que no son modelos, fuera de ratón, fuera de organismos modelos, vemos que la situación es muy diferente. En algunos casos tenemos que hay grupos enteros que no tienen ni una sola referencia o tienen referencias parciales. Y si estamos buscando la anotación global del genoma, entonces ese tipo de data no nos puede ayudar. Entonces, para escalar poco a poco el genoma de vertebrados, primero empezamos por órdenes. Tenemos más o menos 260 órdenes, estoy seguro que son un poco más ahora en la primera fase. Entonces tenemos al menos un representante de cada orden y son casi 500 especies. Este proyecto, esta fase del proyecto va a terminar probablemente en estos meses, así que estén atentos si es que hay noticias. Y las siguientes fases van a ir explorando familias, géneros y especies. Entonces, toda esta data se deposita en este repositorio que se llama Genome Arc o Arca de Genomas, haciendo una referencia a la Arca de Noé, supongo. Y ahí se deposita tanto la data cruda como la data procesada. Me refiero a los ensamblajes crudos y curados. Y hay varios proyectos. No solamente está el de vertebrados, sino que también hay genomas T2T, telómero-telómero, o sea, genomas completos, de 3 especies. La mayoría son primates. Y también hay un proyecto que se encarga de secuenciar 1000 genomas de murciélagos, que son uno de los grupos más diversos de vertebrados. Entonces, el BGP busca estudiar en la filogenia, la evolución de cromosomas, comparar estos genomas y ver cómo aplicar la genómica a conservación. Muchas de estas especies están en peligro de extinción y realmente es un esfuerzo grande por tratar de recuperar esta biodiversidad genética que estamos perdiendo, que probablemente estamos perdiéndola porque estamos en la sexta extinción masiva en la Tierra. Entonces, el BGP para generar estos genomas de alta calidad, lo que hace es, sigue este protocolo, estamos en la versión 2.0, dependiendo del tipo de data que tú tengas, puedes tener tu data tienes tu muestra, solamente extraes ADN y dependiendo si tienes data adicional, por ejemplo, puedes secuenciar con PacBio, nosotros usamos PacBio HiFi, puedes usar también Illumina para generar HiC data, o sea, data de HiC. HiC es una técnica que la voy a mencionar más adelante, perdón. Y en algunos casos también tenemos información adicional sobre los padres de el individuo que estamos analizando y de esa manera nos permite resolver haplotipos. Entonces, dependiendo de la data que dispongamos, vamos a seguir diferentes protocolos donde primero analizamos de manera cruda cómo son los k-mers en los reads. Vemos si es que todo está bien, si es que el genoma que estamos estudiando realmente es diploide, triploide, tetraploide, si es que se espera que sea así. Luego empieza el ensamblaje per se, empezamos a juntar las piezas y básicamente nos quedamos con los pedazos que realmente funcionan y empezamos a armar los scaffolds. Y luego simplemente es una cuestión de contaminar el ensamblaje y empezar a anotarlo. Este protocolo fue publicado recientemente en Nature Biotechnology este año y es un protocolo dinámico porque siempre está evolucionando, las herramientas van mejorando no solamente en velocidad, sino también en calidad, incluso también las mismas tecnologías de secuenciamiento van mejorando con el tiempo. PacBio antes tenía eh, una calidad, un Q20 más o menos, o sea, era básicamente 99% de precisión. Parece bastante, pero realmente con la cantidad de reads que tienes, con la cantidad de secuencias que tienes en el genoma, realmente era una calidad intermedia. Pero ahora con HiFi esa calidad se ha disparado hasta 40, 50, o sea que vamos a encontrar un error cada 10.000 bases o cada 100.000 bases, lo cual es bastante bueno. Entonces, estos genomas de referencia nos ayudan a estudiar la evolución de cromosomas, porque a diferencia de genomas fragmentados, como por ejemplo si ven acá a la izquierda, podemos resolver cuáles son los bloques sinténicos, o sea, los bloques conservados durante la evolución. Entonces, si usamos, por ejemplo, un genoma de referencia de Illumina para esta ave, Zebrafinch, eh, y usamos un programa que se encarga de analizar sintenia, podríamos decir, mira, el pollo, este genoma de pollo tiene este segmento que es igual, que está en el mismo orden, y este está invertido.
Pero con PacBio podemos resolver de que no, realmente acá hay una región, un breakpoint, un punto un punto que no sigue no es contiguo en la sintenia, y este bloque sinténico realmente no está invertido, sino que está en la misma dirección que el pollo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos usar eh, los, los reads largos para poder reconstruir cómo fue la evolución de los cromosomas. Vamos a ver de que podemos reconstruir más o menos en qué etapas en el desarrollo de los vertebrados empezaron a haber cambios, tanto en sintenia, tanto en rearreglos, y empezar a reconstruir árboles de esta manera, árboles de especies o de cromosomas. Entonces, si se dan cuenta, los rearreglos cromosómicos están pasando todo el tiempo, no solamente en nuestras células, eh, sino que también los rearreglos cromosómicos sufren una presión evolutiva porque normalmente tiene un efecto negativo, pero en algunos casos puede ser beneficioso y puede generar un gen nuevo, puede cambiar la arquitectura de tal manera de que se termina fijando en las poblaciones. Entonces, estos breakpoints realmente pueden ser causados por rearreglos. Entonces, lo que yo busco hacer con mi trabajo es asociar estos puntos de rotura con rearreglos cromosómicos que podamos rastrear. Y los rearreglos cromosómicos son bastante diversos. Tenemos de lesiones, inserciones, eh, inversiones, translocaciones, etcétera. Entonces, las preguntas que quiero explorar en mi tesis y ahora en adelante es básicamente ¿cuál es el rol de los elementos repetitivos en la evolución de los vertebrados y cómo los elementos repetitivos dieron forma a la arquitectura actual de los vertebrados? Em, Probablemente algunos elementos repetitivos vayan a estar asociados con estos puntos de ruptura evolutivos o con arreglos cromosómicos. Y para eso voy a usar los genomas de referencia que se genera en el laboratorio y también con el proyecto de genoma de vertebrados. Y solamente para mostrarles cómo es la calidad de estos genomas, analicé un set de casi 250 ensamblajes. Acá tenemos un tercio, son peces, tenemos aves, tenemos mamíferos, reptiles, anfibios. Y si analizamos cuáles son las métricas de contigüidad, por ejemplo, Contig N50 o Scaffold N50, que te dice básicamente cuál es la longitud del segmento mínimo que se necesita para cubrir el 50% del genoma. O sea, si tienes un N50 bien alto, significa que tu genoma es bastante contiguo. Y si tienes un L50 bajo, significa que también es contiguo, porque solo necesitas 4 fragmentos para, en este caso, cubrir el 50%. Entonces, los estándares de este proyecto eh, de genoma de vertebrados y del EVP son bastante altos. El Contic en 50 tiene que estar por encima de 1 megabase, el Scaffold en 50 por encima de 10 megabases. Y si lo ponemos en contexto, esto es entre 10 a 1000 veces más alto de lo que se podría conseguir solamente con secuenciamiento Illumina. Pero para conseguir esto, nosotros también tenemos que generar otro tipo de, eh, de información, como por ejemplo usamos HiSi, usamos los kits de esta empresa, Arima, por ejemplo, Arima, Dovetail. Y HiSi es un método que básicamente captura las interacciones de las zonas de zonas cercanas en el ADN. Lo que haces es, usas enzimas de restricción, ligas los fragmentos, los marcas y luego los secuencias. No voy a entrar en detalles todavía sobre HiSi porque va a ser más relevante adelante. Y lo bueno de HiSi es que como las interacciones son probabilísticas, o sea que dos zonas en el ADN que están cercanas tienen más probabilidad de interactuar que dos zonas que estén, qué sé yo, 100 megabases de distancia. Eso hace de que tú puedas reconstruir el orden de los cromosomas y el orden de los fragmentos dentro de los cromosomas gracias a las interacciones. Y se generan este tipo de heatmaps. Y también nosotros generamos data de RNA-seq, porque con esto se puede anotar los genes. Estamos hablando de que todo esto eh, es anotación de novo. Em, Perdón, generamos los genomas de novo, pero la anotación se basa en los genomas de referencia. Y el BGP, como es un consorcio, tiene grupos de trabajo especializados que se encargan de trabajos
específicos, como por ejemplo hay un equipo que se encarga solamente del alineamiento, de la anotación. Estamos hablando de un alineamiento múltiple de 500 genomas, es bastante pesado. Y una vez que alineas esto, puedes estudiar la filogenia, puedes comparar cromosomas, ver la evolución de estos cromosomas. Y entonces yo voy a usar este alineamiento, voy a usar estos árboles eh, para estudiar la evolución de genomas de vertebrados. Entonces, ¿cuál es el gol, perdón, el objetivo principal de mi tesis y de mi trabajo? Como les mencioné, es estudiar el rol de los elementos repetitivos en la evolución de genomas de vertebrados, y para eso primero voy a separarlo en tres objetivos individuales. El primero es caracterizar los telómeros, el segundo es caracterizar transposones, y el tercero es integrar esta anotación de elementos repetitivos con la arquitectura tridimensional de los genomas y ver cómo eso afecta la evolución de los genomas. Entonces, primero empezamos con los telómeros. Los telómeros, sabemos que son los telómeros, esos son los elementos repetitivos que están al final de los cromosomas, están protegiendo a los cromosomas de la replicación. Con cada replicación se pierde un poco porque el mecanismo de la replicación impide de que podamos replicar al 100% toda la secuencia del ADN. Eh, También te puede proteger de activar mecanismos de reparación celular cuando no es necesario. Y también se sabe que los telómeros están relacionados con el proceso de envejecimiento y cáncer incluso, dependiendo si es que es muy largo o si es muy corto, si es que se activan eh, los genes y la enzima telomerasa, por ejemplo. Pero hasta ahora se creía, bueno, se cree todavía de manera muy superficial que los telómeros es como un arreglo en tándem de este motivo TTA-GGG, TTA-GGG. Pero en realidad, si es que uno explora cómo son los telómeros, vamos a encontrar de que hay variación no solamente a nivel de especie, sino también a nivel de individuo e incluso a nivel de cromosoma. Lo que significa de que los telómeros no son simétricos. Una especie puede tener brazos P con telómeros largos y brazos Q con telómeros cortos. Incluso dependiendo del haplotipo vamos a tener diferencias. Entonces realmente hay bastante diversidad escondida en cuanto a telómeros. Y otra cosa también que me pareció bastante interesante explorar es la presencia de telómeros intersticiales, o sea, secuencias teloméricas que estén fuera de los extremos. ¿Y por qué habría secuencias de telómeros fuera de los extremos? Bueno, durante la evolución de cromosomas pueden pasar muchas cosas, muchos rearreglos. Uno de esos rearreglos puede ser fusión de cromosomas. Si es que fusionamos cromosomas, entonces estos telómeros que alguna vez estuvieron funcionando, ahora dejan de hacerlo porque ahora están en el medio, y a esos le vamos a llamar telómeros intersticiales, que también pueden ser detectados con herramientas de anotación si es que son lo suficientemente buenas. Pero si es que vemos en la literatura cómo son las herramientas de notación actuales, vamos a encontrar de que eh, número uno, las herramientas de notación de telómeros se basan en un solo motivo, el motivo canónico, TTA-GGG, o si puedes, en algunos casos pueden explorar motivos adicionales basados en la densidad por ejemplo, si usamos ventanas de 1000 nucleótidos, vamos a explorar cuál es la densidad de patrones ahí y podemos ver que hay cambios abruptos en los telómeros, obviamente van a ser ricos en patrones teloméricos, y luego hay un cambio abrupto en el cual, que básicamente te está indicando dónde inicia la región subtelomérica y dónde acaba la región telomérica. Y también hay otras herramientas que están explorando otras métricas, como por ejemplo el Shannon Entropy, la entropía de Shannon, eh, para caracterizar dónde empieza y dónde acaba un telómero. Esta herramienta de aquí a la derecha básicamente fue diseñada para genomas de levadura, y los telómeros en levadura no siguen este patrón TTA-GGG, sino usan polinucleótidos. Y bueno, este grupo
si mal no recuerdo, de Francia, creó una herramienta para explorar los genomas de levadura y ver si es que hay cambios en la frecuencia de polinucleótidos y cambios en la entropía. Normalmente, como los telómeros son repetitivos, vamos a encontrar que la entropía de esas regiones son más bajas que el resto de el ADN. Y ellos fueron capaces de explorar también incluso telómeros intersticiales en levadura. El problema es que los genomas de levadura son relativamente, bueno, son bastante pequeños comparados con los genomas de vertebrados. Y si uno quisiera aplicar esta herramienta a vertebrados, y específicamente a 500 vertebrados, entonces tomaría muchísimo tiempo. Entonces necesitamos una herramienta que sea capaz de usar la secuencia, usar la densidad de estos motivos, pero también eh, apoyarse de otras métricas como la entropía en este caso. Y es por eso que yo empecé a desarrollar esta herramienta que se llama Tiloscope, que básicamente es parte de la suite de herramientas que desarrolló el laboratorio, que se encarga de, primero, evaluar, preprocesar los genomas, los ensamblajes, generar algunas métricas de interés. Hay otras herramientas como, por ejemplo, Tweak, que se encarga de evaluar la calidad del ensamblaje. Y bueno, estamos también desarrollando herramientas de notación y ahí es donde entra mi herramienta. Y básicamente yo busco desarrollar herramientas que sean funcionales, que sean óptimas para nuestro proyecto. Entonces, primero, lo que hace Tiloscope es descompone el ensamblaje en diferentes eh, scaffolds o contigs, dependiendo de cómo esté. Si es que está anotado a nivel de cromosoma, lo hace, separa todos los cromosomas, está paralelizado. Y luego descompone este camino, vamos a llamarle camino, que puede representar scaffold, cromosoma, lo descompone en segmentos funcionales y gaps, porque aunque tengamos genomas de alta calidad, igual siguen habiendo unos cuantos gaps. Y sobre estos segmentos válidos vamos a aplicar ventanas que se van deslizando y van explorando estos patrones teloméricos. Entonces, si nos ponemos a pensar, perdón, si nos ponemos a pensar, buscar matches de patrones, o sea, es muy difícil si es que son muchos, sobre todo porque el genoma es bastante largo y si tenemos muchos podríamos estar repitiendo operaciones, lo cual hace el proceso bastante ineficiente. Y si queremos explorar patrones nuevos, es incluso más ineficiente. Entonces necesitamos usar una, una herramienta, un algoritmo que sea capaz de manejar em, diferentes patrones al mismo tiempo sin afectar la velocidad del programa. Entonces, todo esto se hizo en C++ porque es un lenguaje de programación bastante eficiente y actualmente estamos usando árboles de prefijos o trees que básicamente condensan todos estos patrones en un simple árbol y entonces en vez de explorar patrón por patrón, simplemente exploramos todo el árbol a partir de determinada posición en el genoma. Y el programa genera 5 diferentes outputs. Estamos explorando entropía, estamos explorando el GC, pero también nos da la densidad, el número el conteo de patrones y dónde están. Entonces genera archivos bet y betgraph. Entonces, solo para mostrarles cómo funciona un poco, esta herramienta es capaz de analizar los genomas bastante rápido. El genoma humano lo puede analizar en más o menos un minuto. Y podemos generar gráficos como este, que explora es el cromosoma 2. Tenemos cambios en GC, como se espera, pero tenemos bajones en entropía en zonas repetitivas, como por ejemplo telómeros, centrómeros, y por ahí otros picos bueno, caídas abruptas que normalmente suceden en zonas con satélites. Y vemos de que efectivamente la herramienta captura las, el- los motivos canónicos, en este caso TTAGGG y su reverso complementario, y la densidad obviamente también se nota muy bien ahí. Entonces, Disculpa, Aldair, ho- disculpa que te hola, interrumpa, quedan 5 minutos. ya, Muchas oh my gracias. God, ok, entonces,
Ahora estamos trabajando en la exploración de novo de esta herramienta y básicamente lo que vamos a usar es usar k-mers, que son secuencias de una longitud fija, para explorar cuáles son las secuencias más comunes en el genoma y ver si es que estas secuencias pueden ser también patrones teloméricos no, em, no canónicos. Entonces, con todas estas herramientas, nosotros vamos a empezar a estudiar los telómeros de vertebrados. Y básicamente lo que vamos a hacer es explorar la diversidad de estos elementos repetitivos, pero explorar diversidad es una pregunta bastante amplia. Y algo que se nos ocurrió fue usar los counts. Por ejemplo, si tenemos un ensamblaje, encontramos, imagínense, 3 patrones, vamos a ver que tiene un cierto número de matches en cada uno de ellos. Tenemos otro ensamblaje y podemos usar herramientas que se usan en ecología, por ejemplo, em, nuevamente la distribución de especies y su abundancia, y con eso puedes calcular algunas métricas que te pueden ayudar a decir, oye, este telómero es más diverso que este otro, o esta especie tiene telómeros más diversos que estos otros, gracias a estas métricas. Entonces la herramienta nos va a ayudar a esto. Y también como nosotros tenemos la notación de telómero, podemos estimar la longitud. Y básicamente nosotros esperamos de que el telómero esté en tándem, pero no es un tándem perfecto. Siempre va a haber interrupciones y estas interrupciones se pueden ver, se pueden juntar las anotaciones para tener una estructura coherente. Por ejemplo, decir desde el nucleótido cero hasta el nucleótido tal es el telómero en el brazo P, y desde el nucleótido tal hasta el final es el telómero del brazo Q. Entonces, estamos trabajando en esto, estamos viendo si estamos buscando implementar, por ejemplo, los k-mers, como mencionamos, para para explorar grafos y ver si es que la continuidad se mantiene. Entonces, con esta longitud podemos explorar varias cosas, como por ejemplo, podemos explorar las diferencias entre brazos PQ, podemos explorar diferencias entre haplotipos, diferencias entre tipos de cromosomas, pero también diferencias en grupos de diferentes especies. Ahora se sabe de que hay algunos grupos que tienen telómeros particularmente largos y otros que tienen telómeros particularmente cortos. En el caso de marsupiales, son bien interesantes porque muchos de sus cromosomas no tienen telómeros en los extremos, sino al centro, y podemos explorar todo eso. Y ya para no demorarnos más con esto, una vez que tengamos tanto la longitud como la diversidad de telómeros, podemos explorar algunos unas bases de datos sobre vertebrados que tienen información sobre sus descripciones físicas. Por ejemplo, en el caso de telómeros importa mucho cuánto viven, cómo es el estado de conservación de estas especies y ver si es que hay correlaciones. Hasta ahora, la correlación más fuerte con telómeros es con el tiempo de vida, pero estos estudios son antiguos, algunos usaron genomas muy fragmentados, entonces queremos hacer esto con nuestros genomas de alta calidad. Y para terminar, eh, también estoy interesado en explorar los genomas, los telómeros intersticiales, básicamente buscar estos telómeros fuera de los extremos para buscar eventos de fusión, por ejemplo, y ver si es que estos eventos de fusión están asociados a breakpoints, o sea, a roturas bueno, cambios en los grupos de Centenia. Y bueno, lo voy a dejar acá porque es mucho, pero básicamente buscamos hacer lo mismo, o sea, buscamos anotar los transposones, buscamos usar la data de HiSI para ver si es que podemos eh, asociar cambios en la estructura con la presencia de elementos repetitivos. Ok, eso lo vamos a dejar aquí. Gracias, Mari. Muchas gracias a ti, Alair, por ser parte de este quinto Congreso Internacional y darte el tiempo de poder presentar tus estudios en conjunto con los de tu laboratorio. Muy interesante la herramienta que están implementando Teloscope, y sabemos que pues todo ello va a brindar a futuro
con todo lo que se integre mayores alcances para otros científicos, para que también puedan usar esa información y la data que se están generando y la herramienta.